Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos nuevamente a este programa. Pues bienvenida nuevamente Marisol Gacé, Ana Francis. Buenas noches, amigas y amigos. Hoy vamos a hablar de un tema pues que nos cimbró a todos hace 8 años y que estamos conmemorando en estos días. Hablar de 8 años, de que desaparecieron 43 estudiantes normalistas, de una falsa verdad histórica que se nos vendió en el sexenio pasado y de cómo la nueva voluntad de este gobierno ha avanzado en acercarse al acceso a la verdad, pero cómo eso significa pues también retos, porque no solo queremos acceder a la verdad, queremos que no se repita, queremos castigo a los culpables, queremos una serie de cosas. Entonces, bueno, pues ¿por dónde entramos? ¿Por dónde le entramos? ¿Qué significa para ustedes pensar que han pasado 8 años de este doloroso acontecimiento? Fíjate que me dio, no sé por qué, la nostalgia, y le estaba enseñando a mi esposa las canciones de Liliana Felipe y Jesús Rodríguez con las cuales crecimos. Y hacía mucho que no las escuchaba. Entonces, pues recorrimos un trecho de la ciudad, entonces hubo como un buen tiempo para escucharlas. Y me di cuenta, es parte del movimiento donde nos hicimos, pues, ¿no? Y me di cuenta como de tanta tristeza, de tantas cosas que hemos pasado desde los movimientos sociales, y cómo me acuerdo perfectamente del día de Ayotzinapa, y me acuerdo perfectamente cómo íbamos a dar función en nuestro teatro y no pudimos dar función y más bien cancelamos y más bien convocamos a la gente. Pero ese fue el día de la verdad histórica. Exacto, de Cara. Pero no había manera de dar función, digamos, ese fin de semana, y más bien convocamos a la gente para hacer una especie como de conversación colectiva para tratar de entender qué estábamos viendo, porque la suma de los horrores ya era tal. Veníamos además del sexenio de Calderón, que era así de ya de una asfixia profunda, porque además es que no veías para dónde. Y parecía que nos iban a volver, o sea, no veías para dónde, ¿no? Decías, esto va a ser un fraude interminable hasta el fin de los tiempos. Y de pronto, me acuerdo, por ejemplo, mucho que ese día me sentí profundamente tonta, profundamente chilanga, profundamente blanca, profundamente privilegiada, pero eso, como sin capacidad real de comprender, y solamente con el corazón hecho caca y sin saber cómo ayudar, o sin saber cómo acompañar, o sin saber qué hacer, así, literal. Y por eso no pudimos dar función, porque no sabíamos qué hacer. Y creo que la respuesta fue todavía peor, porque abrimos el espacio para la gente en 2014 que quisiera llegar y estar tristeando con nosotras y echarse una chela. Y no solo eso, llegaron madres de mujeres desaparecidas, compañeros y compañeras que tenían dolores de años, y fue una sesión de cura para todo el mundo que estaba ahí, hablar y reconocernos, ¿no? Y ver y decir, chin, a ver, a la señora pues tiene 10 años buscando a su hija, y esta mujer tiene no sé qué y no pasa nada. Y claro, esta locura, y me acuerdo que esta sensación como de vivir en una fosa común. Sí, no tenemos memoria, porque son tantos los actos y las acciones que pasan, que la memoria pues ya es lo que vivo hoy y de lo que puedo gritar. Y recuerdo con Epigmenio Ibarra, justo, cada año Epigmenio hacía la marcha de los 43 con las fotografías de los compañeros pintadas por artistas y moneros. Y era como un año más, ¿no? Cada vez más pesado, y 1 año y 2 años y 3 años, y veías otra vez a las familias, ¿no? Y sigo pensando en las familias, ¿no? En esas mamás y en esos papás que a 8 años se siguen preguntando, pues, ¿dónde están sus hijos? Sí. Que es como esta manera, esta dualidad extraña, ¿no? O sea, el país no se ha terminado o no se terminó de destruir por la resistencia a pesar de la desesperanza, ¿no? Porque a mí me pasaba, yo tenía 24 años cuando pasó esto, ya era estudiante, y por supuesto pensar que te puede pasar a ti solo por ser joven, por ser estudiante, por estar en la lucha social. Y yo recuerdo que muchos, porque hubo marchas multitudinarias, salieron gente que nunca había marchado, familias. Y yo recuerdo que tenía amigos que decían, ahora sí va a haber algún estallido social. Yo la verdad es que ya estaba o mucho más madura o mucho más desesperanzada en ese momento, porque decía, no va a pasar nada. Porque para entonces llevaba más de la mitad de mi vida luchando por cantidad de causas. Por supuesto, el sexenio de Calderón fue un sexenio que nos movilizó mucho contra
la violencia, contra los desaparecidos, contra la política de guerra, pero yo tenía como una frustración en ese entonces, decía, formé parte del 132, marchamos un día antes de las elecciones con antorchas y yo decía, claro, no nos van a imponer a Peña Nieto porque estamos saliendo y marchamos casi todos los días durante varias semanas. Para cuando pasaba lo de Ayotzinapa yo decía, no hay manera, aunque es tan fuerte, ¿qué tenemos que hacer? Quizás esta sensación que también tenía Ana Francis, ¿no? O sea, es tanto el agravio, es tanto la reiteración de que el Estado mata, desaparece, de que las cosas no funcionan, que no es suficiente con salir a marchar, con llorar, con tener rabia, con señalarlos, con decir quiénes son los culpables, porque si no paramos esta tragedia, este país se va a terminar destruyendo. Y yo en parte creo que es por lo cual he acompañado mucho a Andrés Manuel López Obrador, porque no solo se planteó el qué no queremos, ¿no? Se planteó el qué alternativa o qué proyecto de país para que esto no siga pasando. Pero lo frustrante o el otro golpe de realidad es lo que ahora está pasando. Estamos gobernando, hay un acceso a la verdad. Yo creo que tener a Murillo Karam detenido no es cosa menor. Cuando hace algunos años que el que el Estado haya dicho fue el Estado, no es nada menor. No es menor. Pero de todos modos no es suficiente, uno. Eso. Y dos, algo que ha sido perturbador es darte cuenta de que el presidente no tiene todo el poder, de que el poder no está concentrado en la Cuarta Transformación. No, que ganamos el gobierno, pero no el poder. Ganamos en la su máxima presidencia, ¿no? Uh-huh. Algunas gobernaturas, muchas diputaciones locales, ¿verdad? Pero hay poderes fácticos, los mentados poderes fácticos. Había unos que ya eran muy claros y hay otros que era así de a poco, ¿no? Y que pues el poder no está concentrado en la figura presidencial, contrario a lo que de pronto pudiera pensarse, y que las cosas, o sea, que el presidente no ordena algo y ocurre. Claro. No es cierto. No es cierto. No pasa así. Y cuando estás desde la calle exigiendo justicia, exigiendo una serie de cosas. Que desde el juez fulanito ya dejó libre a 13. 20 y tantos, ¿no? 21. Y que el propio presidente, o sea, que el propio presidente se siente impotente y lo denuncia públicamente. Claro, al Poder Judicial, que ha sido una traba en el huachicol, en este tema. En todo. Una serie de casos. Bueno, con cabeza de vaca. En la violencia vicaria, en los divorcios, en las custodias de las criaturas, en todos los feminicidios, en todo el Poder Judicial, de pronto, y otra vez, no todo el Poder Judicial. Claro. ¿Y cómo canalizar esa rabia en esperanza? Porque al final este país ha avanzado a pesar de eso, por la esperanza, por la confianza, la certeza de que merecemos una mejor nación, de que las cosas pueden cambiar. Por supuesto, pues nosotras tres creemos en la Cuarta Transformación, van 4 años de que se está cimentando otra patria, pero también estamos en las entrañas de la toma de decisiones, o en una de las entrañas, y sabemos y nos damos cuenta, por lo menos a mí me pasó, yo creo que a ustedes les pasa, transitar del activismo a la toma de decisiones es un golpezazo de realidad, de decir, es mucho más complejo cambiar las cosas de lo que parecía fuera, y es mucho más engranado y aceitado el sistema de corrupción, de impunidad, de que las cosas no se cambien de lo que pensábamos, ¿no? Pero ¿cómo dar esa...? Y además, pues desde una visión de izquierda y desde una visión más humanista, pues no puedes caer en la tentación del reseteo, ¿no? O sea, no puedes decir, ya, toda esta parte de la población, vámonos. No, esa es la derecha, ¿no? Pues sí, ¿no? Porque uno dice, no, pues ahora que llegues al puesto a donde vas a llegar, vas a poder, o sea, sí. Tu agenda. Ajá, que sí, pero ¿y qué haces con la gente que no quiere? No le puedes echar insecticida, porque entonces eres la derecha. Pues tienes que convencer, etcétera, etcétera, etcétera. Son de las palabras nuevas de mi vocabulario. Pues sí. No, y convencer. Porque la derecha busca vencerte, a la mala y como sea. En la izquierda tenemos que convencer. Y además, esto que estamos contando, ojalá se genere una reflexión para quienes nos están viendo, ¿no? Va a tardar mucho tiempo transformar de manera profunda este país, va a tardar mucho tiempo llegar a la justicia, pero estamos avanzando y eso es lo importante. Así es. Pues tenemos un invitado, a Omar García, sobreviviente de Ayotzinapa. Yo creo que es la máxima expresión de cómo luchar, cómo sobrevivir a una tragedia, cómo denunciar la tragedia y cómo formar parte también activa de la transformación. Entonces, bueno, pues acompáñenos.
¿Cómo se construye una verdad histórica? Se necesitan 4 elementos. 1, tienes que tener el color adecuado, o sea, porque, sí me explico, o sea, con ese color de piel que tienen ustedes, obvio, no, tienes que tener este color de piel. Y te pongo el ejemplo súper claro, vas a un, ¿cómo se llama? Reclusorio, donde está esa gente. Entonces, haz cuenta que ahí ves a un ser humano blanco. Y dices, ¿cómo fue que este pobre hombre llegó aquí? ¿Me explico? Porque, pues, no checa el color. O sea, ¿me entiendes? Entonces, primero que nada, tienes que entender que las verdades las decimos la gente blanca. Y ya. Punto número 2, tienes que tener la profesión adecuada. O sea, abogado o abogado, ¿me explico? Punto número 3, tienes que tener el dinero adecuado. Y este punto es muy importante. Pero atención, o sea, tú tienes que tener el dinero, pero no tienes que gastar tú. No sé si me explico. O sea, el dinero obvio, pues lo bajas. ¿Me explico? O sea, pues ahí está el recurso y hay que usarlo, ¿me explico? La cosa es ver dónde acomodas ese recurso. Entonces es muy sencillo. O sea, lo único que tienes que hacer es colocar, ¿qué serán? 100, 200 diputadetes de 300,000 pesos cada uno, o influencers o líderes de opinión. O sea, te va a costar 300,000 pesos cada uno, ¿me explico? No es tanto. Y con eso te ahorras un montón de problemas, porque esa gente, al año de estar ahí, ya no puede vivir sin sus 300,000 pesos. Y son pinches 300,000 pesos, ¿me explico? Sale más barato conservarlos ahí. Y de esa manera van a contar la historia que tú quieres contar. Punto número 4, pues lo que tienes que tener es la historia, ¿no? Entonces, esto es muy sencillo. O sea, ¿cuál es la historia? Los delincuentes son ustedes. Pues ya estamos con la entrevista. Tenemos de invitado a Omar García, que él es sobreviviente de Ayotzinapa, y en esta semana que se cumplen 8 años de lamentable desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa, pues estamos aquí conversando con quien ha sido uno de los sobrevivientes, fue vocero en la primera etapa del movimiento en la búsqueda de los estudiantes y actualmente es representante popular. Entonces, bueno, muchas gracias por estar aquí, Omar, Ana Francis, Marisol Gacé nuevamente. ¿Y por qué no empezamos con eso, Omar? Tú eres conocido como Omar García, justamente como en un acto, en una reacción como sobreviviente diste ese nombre, o bueno, contarnos un poco la historia, pero en realidad, digo, ahora que eres diputado conocemos tu nombre, que es Manuel Vázquez Arellano. ¿Por qué surgió este tema de Omar García? Gracias por la invitación, primeramente. Pues es fruto de una larga tradición de lucha de las normales rurales, desde 1935, los años 60, donde hay mucha persecución política contra esta organización, se transforman un poco en organizaciones semiclandestinas. Ustedes saben, hay guerrilla también en Guerrero y en otros lados del país, y pues la mística de la ideología, de la revolución, de todo esto hace que los estudiantes, que son dirigentes estudiantiles, por su influencia en los asuntos sociales, con otras organizaciones, en su relación con otros grupos, preferimos usar un seudónimo, sabiendo que normalmente en aquel tiempo el Estado mexicano tiene en los mismos movimientos sociales agentes suyos que están vigilando, que están dando información a quienes contrarrestan, ¿no?, el surgir de los movimientos estudiantiles o de la acción que estos realizan. Oye, Omar, ¿y por qué tienen agentes adentro de estos movimientos estudiantiles? Definitivamente te hablo desde mi chilangocentrismo. Es decir, para muchos de nosotros, después de que pasó lo de Ayotzinapa, que conocíamos evidentemente la existencia de las normales rurales y así, pero no sabíamos un montón de cosas, sobre todo de la fuerza de los movimientos y de toda esta tradición y de toda la construcción. ¿Es común que tengan infiltrados? ¿Era común? ¿Sigue siendo? Es muy común. Yo pienso que es una política de Estado, incluso una política de elementos o grupos dentro del ejército mexicano, de la Sedena en general, para desactivar a los movimientos sociales. México es un país desigual, esto creo que lo sabemos desde hace mucho tiempo, es un país con grandes
rezagos educativos, pobreza, falta de empleo, falta de oportunidades en todos lados. Hay una pequeña élite que gobierna el país o que gobernó durante mucho tiempo y por lo tanto va a haber mucha inconformidad. ¿Cómo haces para prevenir el surgimiento de los movimientos sociales? Pues infíltralos desde el principio. De hecho, este es uno de los temas propios de la investigación. Hoy se sabe que algunos de los estudiantes eran infiltrados, eran agentes del ejército mexicano puestos ahí precisamente para tener el ejército toda la inteligencia, toda la información para decir qué van a hacer mañana, qué están planeando dentro de la escuela hacer los estudiantes, con quién se van a solidarizar, qué traman, vaya, toda esta información que pudiera darles, ¿no? Que por eso está acusado también el director de ese entonces de la escuela, ¿no? Por haber permitido la infiltración. Pues no es tanto la permisión, ¿saben? Es difícil identificar a una persona infiltrada. O sea, no puedes definitivamente, y mucho menos en un mes, cuando apenas acaban de llegar los chavos nuevos, saber quién es un infiltrado. Lo empiezas a saber un año después, 2 años después, por el comportamiento sospechoso de propios compañeros del comité estudiantil, porque también no crean que nada más es infiltrar la escuela, es infiltrar a la organización estudiantil, que es ahí donde se discuten los temas importantes, ¿no? Entonces, yo no pienso que haya una permisión ni siquiera nuestra, ¿no? También se habló durante mucho tiempo de que nos trataba de infiltrar el narco. Claramente, creo que también la táctica del narcotráfico ha sido infiltrar poco a poco instituciones del Estado, escuelas y todos lados, porque necesita extender sus mercados. Esto yo pienso que es también algo que no debemos normalizar, pero que es normal. Vaya, entonces yo dije, sí, muchas veces supimos que el narco trataba de infiltrarnos, pero lo paramos en seco, ¿no? Aquel pequeño distribuidor dentro de la normal era sancionado inmediatamente, por lo tanto pues no pudo ser de esa manera. Ahora, me acuerdo que de las cosas que también se hicieron muy públicas fue como de este ataque sistemático del Estado durante muchos años para ir poco a poco desmantelando a las escuelas rurales, es decir, quitándoles cada vez más cosas, un poco como desmantelaron el país entero en muchos sentidos, pero específicamente con las normales rurales hubo un ensañamiento importante para, pues sí, para enflacarlas lo más posible. ¿Esto cómo va? ¿Se ha detenido? No tanto, a ver, esto creo que es muy delicado, también es muy serio hablarlo. En general las normales rurales siguen siendo asediadas, su presupuesto es mínimo, sigue dependiendo, bueno, la federación da los recursos a los estados designan a las escuelas normales este presupuesto. De hecho, es una de las iniciativas y reformas que vamos a trabajar este año para ver de qué manera el recurso, directo, no como lo plantea el presidente, no me gusta el planteamiento de que vaya directo a cada estudiante, porque creo que hay que mantener el internado, porque es el internado el que mantiene la organización, ¿sabes? Este esquema organizativo. Yo no pienso que tenga que ser el apoyo directo sobre el estudiante, sobre la persona del estudiante. Entonces, ese es el tema. Y hay otra cosa, o sea, pareciera que los gobiernos estatales pues juegan a la provocación con los estudiantes, ¿no? Primero, los estudiantes normalistas, tanto hombres como mujeres, son, ¿cómo poder decir?, contestatarios, porque a la mínima provocación del gobierno, a la mínima cancelación de una audiencia, que puede ser una audiencia cualquiera, tú cancelas una audiencia porque te surgió un tema más importante en tu agenda gubernamental, sin mala fe les cancelas pidiéndoles que pospongan. Ellos lo van a interpretar como que ya les está cerrando las puertas. Entonces, a la primera cancelación de audiencia seguramente va a haber una marcha de inmediato y van a empezar movilizaciones. ¿Por qué? Porque así les han jugado, no es una cuestión de tacto, ¿no? Así les han jugado durante décadas. Entonces, por eso movilización tras movilización y por eso, pues, el estigma luego, todo siempre en los medios. Perdónenme, pero algo más personal. Yo quiero saber cómo pasaste, cómo fue esa transición de ser un estudiante de Ayotzinapa, después un maestro y ahora diputado. ¿Cómo fueron esos años? Pues primero yo pienso que lo he aclarado en muchos lados. Yo ya había estado en Ayotzinapa en 2006, no pude, me fui al movimiento social durante algunos años en Guerrero. Pues me gustaba más la lucha social, ¿no? Desde el principio estuve con algunas policías comunitarias en la Costa Chica y en otros lados, y luego regresé ya dispuesto a terminar la carrera en 2013, pero pues obvio, nunca me imaginé que iba a pasar lo de los 43. Además, 3 meses antes habían asesinado a mi hermano menor en la Sierra de Guerrero,
cosa que también quedó en la injusticia porque pues, el narco nos dijo ni le muevas, las autoridades nos dijeron ni le muevas mejor. Entonces pues yo traía una rabia incontenible ahí, ¿no? Cuando pasó lo de los 43, obviamente yo lo he dicho acá de manera personal con mis más allegados y allegadas, la verdad yo lo hice más por mi hermano que por los 43, o sea, yo dije, lo que no pude hacer por mi hermanito, creo que si hago algo por estos chicos, estoy haciéndolo por él, ¿sabes? Entonces, pues ya, yo decidí, estoy vivo, puedo rehacer mi carrera, mi vida en cualquier momento, ellos qué onda. Entonces a mí me dejé de lado la carrera, me centré más en el activismo, en el acompañamiento de las familias, en el tejer redes de solidaridad a nivel internacional, y ya posteriormente, pues 2 años después, en 2016, pues ya, tampoco me iba a eternizar como vocero ni como dirigente, ¿no? Creo que esto tiene que ir rotando, nuevos chavos tienen que tomar la batuta, uno está ahí para testimonios ante la Fiscalía y ante los medios, pero no siempre, ¿no? Me vine a estudiar Derecho, posteriormente participamos en la consulta popular, la primera en México, y pues ahí ya pues me ficharon, ¿no? Así como los que fichan a un futbolista, creo, algo pasó ya, diputado. Oye, Omar, ¿cómo, o sea, creo que es importante para la audiencia decir que las escuelas normales surgieron con un enfoque socialista, con un enfoque de lucha con el gobierno de Lázaro Cárdenas, y creo yo que han vivido un embate constante, ¿no? En las últimas décadas. Por supuesto, eso ha formado estudiantes críticos en resistencia, de lucha, y que lamentablemente los gobiernos neoliberales los han criminalizado, ¿no? O sea, a 8 años de estos acontecimientos, creo que vale la pena recordar que hubo un buen rato que los medios de comunicación, que varios actores políticos trataron de criminalizar a los estudiantes. Es decir, Ayotzinapa está en las voces tradicionales satanizado como violentos, como agresivos, como vándalos. Cómo reivindicar el papel de las normales y cómo este proceso de buscar la justicia está avanzando, tiene sus pendientes, porque ahora que te escuchaba se me ocurre que un pendiente también es cómo fortalecemos las escuelas normales rurales, ¿no? O sea, cómo no solo accedemos a la justicia, sabemos más sobre la verdad de la desaparición, sino cómo también reivindicamos escuelas que se vuelven un gran espacio de oportunidad y crecimiento para grandes sectores, sobre todo en las zonas rurales y más complejas del país. Pues yo creo que lo primero que hay que hacer es aumentarles el presupuesto, es dejarlas en paz en cuestión de su organización. Eso es lo primero que tiene que surgir desde una política gubernamental. En segunda, yo lo he dicho también, las normales rurales por sí mismas también tienen que hacer una autocrítica, una actualización de su propia organización. Siguen reivindicando el marxismo-leninismo pues más antiguo, ortodoxo, soviético. Sus estatutos son de 1984, nosotros planteamos actualizarlos, nos tacharon internamente incluso ya de traidores, de revisionistas desde entonces. Entonces también ahí yo pienso que hay los dos lados. Por una parte la política que va desde el Estado, de dejarlas en paz, de darles presupuesto, pero también ellos tienen que hacer una gran reforma interna para reorganizarse, actualizarse, porque si no, no van a estar a la altura ni de las exigencias educativas de la actualidad, ni de las exigencias de lucha. Ellos, si te das cuenta, su política, su postura política e ideológica sigue siendo de que AMLO es igualito que Peña Nieto, igual que los anteriores, ¿no? Este gobierno es más de lo mismo, y yo pienso que si no somos capaces de hacer esas diferenciaciones, de aprovechar las áreas de oportunidad que pudiéramos tener, pues no vamos a llegar a ninguna parte. Hace unos días, unas semanas, normalistas de Teteles, Puebla, fueron con una diputada de Guerrero, una compañera, y que querían que tomara parte de su agenda. Yo fui porque me invitó la diputada y me dijeron que yo no podía estar ahí, que porque era un traidor a la Federación de Estudiantes Campesinos. Entonces digo, bueno, entonces ¿cómo van a ser puenteos reales para llevar a cabo su agenda, ¿no? Si seguimos clavados en temas ideológicos por demás infantiles, porque ni siquiera me conocieron personalmente, ni siquiera saben qué hicimos en aquellos momentos tan críticos para el movimiento, y cayeron fácilmente en los dichos de los medios de comunicación que manejabas hace un ratito. O sea, ¿quiénes nos llaman narcos? ¿Quiénes nos llamaron traidores? Gente que ni siquiera se esfuerza tantito para tener una visión objetiva de la realidad actual. Y ese es el gran tema. O sea, por los dos lados vamos.
Eso es lo que yo haría en primer lugar para las normales rurales. Ahora, dices que una de las cosas por las cuales han sido asediadas es porque pues generan movimientos sociales, porque son muy críticas, porque son súper contestatarias. ¿Por qué no habría que asustarse de que sean contestatarias? No, no hay que asustarse, ¿Por qué? para nada. Yo pienso que es parte de, no solo de los normalistas, yo esto lo he dicho también, es parte de, en general, el estudiantado. Las universidades en México, cada cual a su manera hace este ejercicio contestatario. Habría que ver hacia dónde lo encausan, qué están proponiendo y de las propuestas que se hacen, cuáles son los resultados, porque tampoco vamos a idealizar. Ese es el otro gran problema de las personas que participamos en la lucha social de izquierda, que tendemos a idealizar a los movimientos sociales o estudiantiles. Así nos pasó con el zapatismo, así nos pasó con Ayotzinapa, así nos pasó con el Yo Soy 132, y pensamos pues que todos los normalistas son exactamente igual que Omar García. No, a ver, también hay de todo dentro de los normalistas. Entonces habría que hacer también desde quienes vemos de fuera y desde quienes tienen exactamente una visión chilangocentrista, de qué manera realmente ocurren las cosas, qué hay que salvar y qué hay que decir, oye, eso no está tan chido tampoco. Que un poco en la línea de eso que comentas, yo he pensado mucho cómo pues la izquierda en sus distintas expresiones venimos de la oposición y de la resistencia. Hoy gobierna un proyecto de izquierda, habrá para quienes sean muy moderados, reformistas, para quienes todo esté perfecto, es decir, habrá distintas aristas de la izquierda que juzguen cómo va el gobierno de la Cuarta Transformación, pero yo creo, y lo he visto porque además tengo amigos en el movimiento social, que a veces también nos ha costado trabajo transitar, es decir, por ejemplo, en el caso de Ayotzinapa, yo creo que sería faltar a la verdad decir que hay avances, que hay una voluntad política distinta, que se ha accedido a una serie de planteamientos que tenía de exigencia a las madres, los padres, que sin duda se tumbó la verdad histórica construida por Peña Nieto, que hay avances, pero también por el otro lado sería conformarnos con poco al decir que los avances que ya existen son suficientes. Y ahí, por ejemplo, es cómo el movimiento social replantea, es decir, cómo convertimos la exigencia de justicia en exigencias más concretas. Por ejemplo, jueces que liberan personas que están siendo acosadas, juzgadas o presas, fiscalías que están alentando, es decir, cómo también desde el movimiento social no nos colocamos en una posición estéril y frente a la voluntad nueva, agudizamos o profundizamos la exigencia, porque si no hacemos eso, nos vamos a quedar negando lo que sí hay y con la posibilidad o con la imposibilidad de provocar mayores resultados, ¿no? En el caso de Ayotzinapa, ¿cuál sería como tu balance? O sea, ¿qué avances hay, qué retos, qué pendientes? Para mí los avances no son suficientes, obviamente. Están al alcance de la voluntad política y del esfuerzo que se ha hecho por parte del Estado. Falta el concurso de otras personas, de otros sectores, de otras instituciones, de otros poderes del Estado. O sea, no basta con que el Ejecutivo haga lo suyo, necesitamos que el Poder Judicial también haga lo suyo, y habría que ver si desde el Poder Legislativo también podemos empujar algún marco jurídico, algo que esté fallando ahí, que haga que los jueces o otras personas no estén haciendo bien su trabajo, porque pues también hemos visto que había órdenes de aprehensión contra militares, 21 órdenes de aprehensión recientemente, y de pronto la Fiscalía se echa para atrás. Entonces algo está pasando ahí. Además, obviamente no perdemos de vista que a veces, más allá de nuestro sistema jurídico y nuestro engranaje y tal, está lo político por encima de eso. Entonces habría que ver también ahí qué onda. También los movimientos sociales, y yo lo he escuchado de ti, comparto la visión. Sí es cierto que cuando te enfrentas a administrar un país, o cuando te opones a cómo administran un país, dices, no, yo lo haría de esa manera, pero otra cosa es cuando ya estás acá, porque tienes que reñir con tantos intereses distintos, con resistencias dentro de las instituciones. Yo lo he visto de primera mano. El ejército mexicano se está resistiendo mucho internamente, grupos específicos dentro del ejército mexicano se están resistiendo al poder ejecutivo que representa el presidente Andrés Manuel López Obrador. Ahí hay un riesgo muy grande y tenemos que estar pendientes. Por pienso que el caso de Ayotzinapa es tan difícil para resolverse. Pero bueno, ya dijo
dijo Encinas que no está cerrado, que es un caso que no está cerrado y que él va a continuar hasta sus últimas consecuencias. Lo dijo este fin de semana después de la aberración de la compañera Penny Lake, que me parece también importante recalcar, ¿no? Hasta dónde llega el periodismo, pues con un interés mayor, amarillista, inoportuno, desalmado, infame, podría decirlo. Pero bueno. Hay que ver quién filtró, porque viene de la autoridad. Y esto hay que entenderlo. A ver, en la Fiscalía General de la República todavía hay elementos que obedecen a antiguos jefes. Es decir, a Murillo Karam y a Tomás Herón de Lucio. Ellos son los que filtran. Y no es lo único que han filtrado. Desde el principio del gobierno de Andrés Manuel López Obrador ya filtraron videos, filtraron otras cosas que entorpecen la investigación. Entonces, ahí hay que poner el acento. Ahí hay que aplicar el recorte de personal, no importa, hay que reclutar nuevos fiscales o nuevos peritos, no sé, nuevos ministerios públicos, hay que hacer convocatorias nuevas ahí para renovar todo este personal de fiscalías de las fiscalías. Ahí sí yo estaría de acuerdo, la verdad, en serio. Que son los retos de transformar, ¿no? O sea, ya en la realidad es cómo, a pesar de haber una voluntad política e institucional distinta, hay resistencias del propio sistema engranado. Necesitamos nuevos cuadros, necesitamos transformar de raíz, y eso va a llevar y además mucho tiempo. Que lo que decías hace un rato, a pesar de la necesidad imperante de cuadros para ocupar todas las instituciones, resulta que cuando quienes provenimos del movimiento social nos incluimos a los distintos espacios que hay disponibles, pues nos tacha de traidor el movimiento social. Entonces, ¿de qué se trata? O sea, si no vamos a tomar los espacios para actuar dentro de estos, pues entonces vamos a estar siempre en la oposición y en la resistencia. Sí, pero entonces vamos a estar dejando que otros tomen decisiones por nosotros. ¿Y crees que es posible? Creo que ese sentimiento lo compartimos, ¿no? Como sí, porque no vienes venimos en el activismo, tienes un prestigio increíble y empiezas a ser diputado o diputada y tu prestigio se va a la goma en 15 segundos, ¿no? Ya eres traído, en fin, hasta que vuelves a construir, etcétera, y se cambian un poco ahí como las ideas. Ahora que eres diputado, ¿qué idea tienes tú de para qué sirve un diputado? No, sirve para muchas cosas, tanto para el trabajo territorial, ayudar en las gestiones a la gente, como también para precisamente remendar todas estas faltas de marcos jurídicos adecuados, reformar las leyes para que funcionen en interés del pueblo y no en interés de grupo, porque todo fue construido así, no solamente la política la secuestraron ellos, también crearon todo este engranaje jurídico para funcionarle al interés económico, y tenemos que cambiar eso. Que hagamos mucho o poco, ya veremos. Estamos impulsando, pues yo estoy impulsando algunas iniciativas que considero importantes, y que, así como yo soy ahora un diputado federal por Acción Afirmativa, pues yo quisiera que también familiares de víctimas de todo el país ya fueran tomadas en cuenta como acciones afirmativas, obligatorio para todos los partidos políticos, porque ya son un sector muy grande. Si son 105,000 personas desaparecidas, reportadas o reconocidas, imagínate cuántas familias pudieran, en un congreso en Guerrero, en Baja California, en todos lados, que tuvieran un espacio. Es distinto. Cuando yo pasé hace un año en la efeméride de Ayotzinapa, se vio distinto el comportamiento de todos los grupos parlamentarios, porque soy un sobreviviente. Imagínate si fuera un familiar o una madre. Impregnaríamos a esos grandes lugares donde se toman decisiones, donde se hacen las leyes, de un nuevo espíritu, de una nueva mística. Y eso es lo que, de realidad, sí, de sensibilidad. Y romper la politiquería, sí, claro, porque no se atreven a cuestionarte como víctima, ¿no? O sea, no pueden negar una realidad dolorosa. ¿Te arrepientes? ¿Arrepentirme de? Hasta ahorita no. No. Sé que es temporal, eso. Es un añito, creo que nada. Llevas un añito apenas, te faltan 2 todavía. Pero la lucha hasta el final de la vida, ¿no? Hasta el final, donde quiera que nos lleve. Pues, ¿algo más, Reina Chulas? No, pues me queda claro que todo. Algo que tiene que ver con este doloroso caso y con lo que estamos viendo ahora, las aclaraciones que se están haciendo ahora, que por supuesto que no son suficientes. Es decir, es tanto el agravio, es tan grande el agravio que, pero pues es complejo. Pues sí, yo sigo invitando a otros sobrevivientes, a familiares, a los abogados de mis compañeros, que pues, establezcamos diálogo, porque desde nuestra trinchera todos estamos haciendo algo y no está bien que cada quien ande. Y yo me quedo con esto que dices, que es que
el presidente no tiene todo el poder. Hay grupos del ejército que no quieren hacerle caso al presidente. Hay un montón de jueces y fiscales, grupos económicos. etcétera, que ya no digamos los grupos económicos, pero digamos como los que tradicionalmente tendrían que hacerle caso al comandante supremo de las Fuerzas Armadas y que además pensando que el ejército es una institución vertical que esencialmente hacen caso. Sí, pero no, pues es decir, es más complejo que eso. Ahí adentro hay un montón de grupos de poder y hay grupos de poder con mucha mística, con mucha transparencia, etcétera, y hay unos otros que han hecho cosas horrorosas y que no quieren sacar a la luz cosas, que no quieren hacerle caso al presidente. Y hay unos otros que no necesariamente han hecho cosas horrorosas, pero no quieren abrir la puerta, no quieren abrir las ventanas, no quieren ser transparentes. Es decir, una de las cosas que yo rescato mucho de este momento es que pues la gente, los movimientos sociales, los compañeros de Ayotzinapa le están diciendo al ejército, ¿qué crees? Nos debes muchas explicaciones, claro. Por lo menos explicaciones. Que por eso el diálogo es importante, esto que decía Omar, ¿no? Porque si la gente que quiere cambiar las cosas en este país lo quiere hacer a la distancia y solo diciendo o poniéndose en resistencia, que es totalmente legítimo y válido, todos venimos de ahí, pero si le tiene miedo a la toma del poder, nunca van a cambiar estas estructuras, ¿no? Pues además no sabemos qué sigue, Citlali, compañeras. Yo espero que pues el partido haga lo suyo para que tenga la suficiente influencia para que quien siga en la presidencia, este sexenio ya se nos fue casi, pues se comprometa con casos como el de Ayotzinapa y específicamente con si no se termina de investigar. Debería ser un compromiso de Estado en adelante. Omar, antes de despedirnos, porque se nos está acabando el tiempo, tenemos un jueguito aquí en el programa que se llama la rulética, que es una ruleta con preguntas de ética. Entonces, bueno, no sé ahora quién le va a dar vuelta a la rulética. ¿Te toca? ¿Te toca? Aquí cerquita, voy corriendo. Entonces, si puedes darle vuelta y traernos la pregunta. Qué veloz. Mira, nadie vio. Muchas gracias. Mira, es sobre la naturaleza. Le voy a preguntar al auditorio, a ti, y luego acá que la reina chula nos conteste. Pregunta. Estás a cargo de un importante proyecto público y recibes un reporte que indica que su construcción destruirá cientos de kilómetros de área natural protegida, acabando con la fauna y flora del lugar. Pero el reporte también indica que esta obra sacará de la pobreza a cientos de miles de personas. La decisión es solo tuya. Ay, qué horror. ¿Apruebas que la obra siga adelante? Respuestas. A. Apruebas que la obra siga. B. Detienes la obra para proteger el ambiente. ¿Ya? ¿Ahí ve? Ya nada más hay ¡Ay! inventar una serie. Todas las anteriores. Bueno, pero qué bueno que la va a contestar el invitado. Sí, venga, el invitado nada más contesta hoy. Me estoy volviendo muy ambientalista, no por el Partido Verde, ni por Cuadri, ni por nada. Pero, híjole, pues yo pienso que por el ambiente en lo que se investiga alguna otra forma de hacer la obra, ¿no? No, pues yo creo que también la B, es decir, es un falso dilema el asunto de si hay que escoger entre la naturaleza y el desarrollo. Yo sí le agregaría una C. Ya me callé, pero escogería la B. Sí. ¿Cuáles son las respuestas? ¿Apruebas que la obra siga o detienes la obra para protegerla? A, yo escogería la A, pero le haría como mi presidente Andrés Manuel López Obrador, con el Tren Maya, aprovecharía los rieles que ya están. Ah, ¿verdad? Eso no está ahí, Marisol, o sea, no te está diciendo... Por eso A, no, continuaría perdón. la obra y diría... Pero en el caso del Tren Maya no había un impacto ambiental. Ajá, por eso. En Bueno. le haría yo como mi expreso. Que la audiencia también nos diga qué opina, qué haría. Pues Omar, muchas gracias por tu tiempo, por tu lucha, por compartir lo que nos has compartido. Gracias Ana Francis, Marisol. Gracias. Y nos vemos al siguiente programa. Muchas gracias a ustedes por seguir sintonizando. Gracias, Omar. Gracias, no, gracias a ustedes.